Esta es la profecía de los reyes mencionados en el libro de Daniel. En el libro de Daniel se menciona un grupo de reyes y una de las cosas que se dice de ellos es el año en curso. Es el año en que estaba ocurriendo lo narrado en el libro. Entonces dice tal año. Y a través de esos años de los reyes, entonces se profetiza el año de la segunda venida de Cristo. Mírenlo ahí. Cristo viene en el año 2031. El año 2031. ¿De qué manera se profetiza? En Daniel 2:1, allí dice que era el segundo año del rey Nabucodonosor. Ahí está, el segundo año del rey Nabucodonosor. Solamente se menciona una vez, solamente se menciona un segundo año de un rey y fue Nabucodonosor, y ahí está el número 2. El número 2, el segundo año del rey Nabucodonosor. Entonces tenemos el tercer año del rey Joacim, que ese fue en capítulo 1, versículo 1. Ese fue el año en que ocurrió el exilio, la conquista de Jerusalén. Comenzó allí y se fue el primer grupo de exiliados. Luego en capítulo 8, versículo 1, presenta el tercer año de Belsasar. Y en el 10:1, el tercer año de Ciro. Ahí está el 3, 2030 y en el 1:21 habla de el año primero de Ciro. El 7:1 el año primero de Belsasar. El 9:1 el año primero de Darío. Y el 11:1 el año primero de Darío otra vez. Ahí completa el año de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Año 2031. Cristo viene. Año 2031. Una profecía sencilla, pero a la vez es la profecía más grande que contiene el libro de Daniel. Y de esa manera fue que Dios comenzó enseñándome las profecías. Recuerden que yo estoy haciendo estos videos porque el mismo Dios me eligió a través de señales, me dio sueños y también me habló. Todo eso para que yo entendiera estas profecías y que sintiera la necesidad o la obligación también y el privilegio de enseñarla a ustedes, enseñarla a otros, dar a conocer estas grandiosas profecías. Así que yo la he llamado estas profecías, las profecías de los reyes del libro de Daniel, a través del número de los años de esos reyes que se menciona allí. Y creo que es la profecía más grande, más significativa, porque señala directamente el año 2031. El año 2031. ¿Y por qué Dios utiliza a los reyes? ¿Por qué se utilizan los reyes allí? Porque ese es el año cuando viene el rey de reyes. Ese es el año cuando viene el rey de reyes. Cristo Jesús. El rey de reyes. Jesús viene en ese año. Por eso utiliza a los reyes para presentar el año de su segunda venida en otoño del año 2031. Viene como rey victorioso. Nuestro Salvador Jesucristo viene en ese año. Y uno de los reyes que más se destacan allí, aparte de Nabucodonosor, es el rey Ciro. El rey Ciro fue ese rey persa que conquistó a Babilonia, año 539, 538. Y desde que el rey Ciro conquista Babilonia, inmediatamente
en su primer año, dio la orden de construir el templo de Jehová en Jerusalén. Recuerden que varios siglos antes Dios había profetizado a través de Isaías el profeta que Ciro sería usado por él, que Ciro sería su instrumento, Ciro sería su pastor para hacer una gran obra, Y estas profecías parece que le fueron enseñadas a Ciro, probablemente a través del mismo Daniel, que dice la Biblia que Daniel siguió hasta el año primero del rey Ciro. Así que probablemente el mismo Daniel habló a Ciro y le enseñó en el rollo de la palabra, de la santa palabra, esta profecía del profeta Isaías, donde mencionaba incluso su nombre, el nombre del rey Ciro. Inmediatamente Ciro mandó a que salieran un grupo a construir el templo de Jehová en Jerusalén. Ese era el tiempo de los profetas, el tiempo en que se estaba allí Daniel y habían otros profetas, y ellos fueron a profetizar, ellos fueron a construir, y los profetas les animaban. Pues cuando vamos al libro de Esdras, allí encontramos esta profecía del rey Ciro. La profecía del rey Ciro, en Esdras 6:3, allí cuando se habla de la construcción de la casa de Jehová, del templo, recuerden que el primer templo había sido construido por Salomón, y en el tiempo de Nabucodonosor ese templo fue destruido. Pero entonces vienen a reconstruir la casa, y la medida del templo era 60 codos de altura y 60 codos de ancho. Entonces cuando sumamos 60 más 60 da 120, simbolizando los 120 jubileos. Estamos viendo que el rey Ciro, con esta orden de reconstruir el templo de Jehová en Jerusalén, Dios hizo una profecía a través de las medidas del templo. Los 120 jubileos, un jubileo ocurre cada 50 años, y cuando sumamos 120 periodos de 50 años, nos da exactamente 6.000 años, que es el tiempo que Dios le dio al hombre, como dice en Génesis 6, que los días del hombre serán 120 años. Se refería a Dios a 120 años de jubileos. Y eso es lo que significa la medida del templo de Zorobabel, como se le llama a ese segundo templo, porque el gobernador que estaba allí al frente era Zorobabel, con el sumo sacerdote Josué o Josúa. Bien, entonces luego encontramos allí que dice en Esdras 6:4 que habían 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva. 3 y 1, simbolizando en el año 31 el deseado de todas las naciones, que traería la gloria a ese segundo templo. La gloria que tuvo ese segundo templo fue la gloria de que Jesucristo entró a ese templo. El primer templo era muy superior al segundo, pero el primer templo no tuvo la gloria de ver al deseado de todas las naciones o de todas las gentes, Cristo Jesús, profetizando el año 31, cuando ese deseado de todas las gentes entraría a ese templo. Cuando se estaba construyendo, los que habían visto el primer templo lloraban, alzaban la voz y lloraban. Unos cantaban, otros lloraban. Los que habían visto el primer templo lloraban porque
Sabían que la gloria del primero era mucho mayor que la del segundo. Pero cuando ponemos juntos las medidas del templo, que suma 120, con esas 3 hileras de piedras grandes y una de madera, cuando ponemos juntos todos, ahí lo ven, se forma el año 2031 claramente, año en que Cristo viene, año 2031. Y Esdras 6:15 dice, era el sexto año del reinado del rey Darío. En ese año termina la obra. En ese año se termina la obra simbolizando la terminación de la obra de Dios en este mundo para salvar a la humanidad y todo lo que ello implica, vindicar su carácter y todo lo demás. Termina cuando se cumplan los 6.000 años, simbolizados por el año sexto del rey Darío. Los 6.000 años que se cumplen en el año 2031. En el año 2031. Lo que estaba pasando allí era que estaban Zorobabel y Josué, el sumo sacerdote, animados por las profecías, especialmente de Ageo. Ageo, cuando Dios lo mandó a profetizar, ustedes tienen sus casas hechas, muy bonitas, y dicen que todavía no es tiempo de construir la casa de Jehová. Y Dios le mandó a decir que ese era el tiempo. Zacarías también profetizó. Y se levantó Zorobabel, gobernador de allí, y el sumo sacerdote Josué. Y entonces comenzaron a construir, y la construcción se hacía rápido, de acuerdo a como dijeron sus enemigos, que eran los gobernadores del otro lado del río, que no querían que se construyera la casa de Jehová, porque ellos sabían que el pueblo de Dios era un pueblo que prosperaba rápido. Ellos no querían tener esa competencia allí cerca y otros intereses, ¿verdad?, que los motivaban a eso. Así que le escribieron una carta al rey Darío para que el rey los apoyara e hiciera parar esa obra. Pero ellos le dijeron que el mismo Ciro en su primer año dio la orden de reconstruir el templo, que por periodos diferentes esa reconstrucción se había detenido y había seguido. Y ellos estaban ahí en ese momento construyendo rápido. Y entonces el rey Darío mandó hacer una investigación, y en esa investigación se dieron cuenta de que efectivamente el rey Ciro había dado la orden de construir el templo de Jehová en Jerusalén, y que había incluso facilitado para su construcción. Así que Darío, motivado por el Espíritu de Jehová, Darío también dijo que no se detenga esa obra y que se le ayude también económicamente con lo que se recauda, con los impuestos que se recaudan por ahí cerca, que se le ayude a ellos, que no se detenga esa obra, le mandó a decir el rey Darío, y que se construya la casa de Jehová. Así que ahí vemos cómo el Espíritu de Jehová estaba con su pueblo reconstruyendo el templo, así como profetizó Zacarías, que no era con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu, que se terminaría de construir esa casa, el templo de Jehová, el templo de Zorobabel, el gobernador, como se le llama. Y así es la obra que se está haciendo, hoy día, la obra que estamos haciendo y que está haciendo la iglesia de Jehová en todo el mundo, es con el Espíritu de Jehová que se está haciendo. Y estas profecías de Jehová, estas profecías de la palabra de Dios, este mensaje que Dios mismo me dio para que le enseñara, a otros. Esto es una obra que se hace dirigida por Dios. Una obra hecha por hombres imperfectos, como lo somos todos, pero está dirigida por un Dios perfecto,
un Dios que hace que se cumpla su palabra con mucha sabiduría, un Dios muy sabio y un Dios muy poderoso. Así que esta es una profecía en cierto punto sencilla, pero es muy significativa. Por eso no quise añadirle muchas otras cosas, porque es cuando la entendí completamente. Al principio solo entendía el año 31 y después de varios años de haber comenzado a estudiar este mensaje fue que me di cuenta que lo que estaba profetizado allí era exactamente la fecha, el año 2031, con esos años, porque ahí aparecía el segundo año de Nabucodonosor. Miren, hermanos, cuán maravilloso es Dios, que dejó todas estas profecías para que nosotros, los que podamos aceptar este mensaje, podamos maravillarnos al ver tantas evidencias de que este es un mensaje verdadero, aunque parece un mensaje contradictorio a lo que habíamos creído antes. Pero todas las evidencias son tantas, es de tal cantidad, que debe crear en nosotros una seguridad, una certeza de que estas profecías se cumplirán. Sigamos adelante, confiando y haciendo la voluntad de Dios. Que Dios nos bendiga.